Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gary Lee en este precioso día. Todos y cada uno de ustedes, calurosa y efusivamente, le mando mucho cariño en el amor del Señor. Estamos orando mucho por toda la iglesia en Estados Unidos. Estamos orando por este gobierno americano también. Y estamos pidiendo a Dios que acá en Estados Unidos surja un avivamiento de verdad. Sabe que estamos en los últimos días, los que me ven a través del mundo entero, y a mí me queda tan claro el peligro en que se encuentra el movimiento cristiano. Hace 2 años atrás que tanto la revista Newsweek como Time sacaron un artículo donde dijeron que el cristianismo va en descenso, en decadencia. Incluso otras religiones están creciendo más aceleradamente que nosotros los cristianos. De hecho, hay una tremenda crisis a niveles desproporcionados, a una magnitud tan grande que me faltarían palabras para poder describir de manera adecuada. El peligro más grande para la iglesia hoy en el mundo es la religión islámica. Islam tiene 1.7 billones de seguidores. Considere que hace 30 años atrás en el mundo habían cerca de 700 millones de musulmanes. Hoy hay 1.7 billones. Han crecido más del doble. Considere que 30 años atrás en el mundo habían 2 billones de cristianos. Hoy han crecido solamente 10%. Es una tristeza. Están diciendo que en los próximos 10, 15, 20 años, si el Señor no viene, los musulmanes le van a ganar en número a los cristianos en el mundo. De hecho, el movimiento islámico ya está pisando los talones al cristianismo. Ahora, tome en cuenta que los islámicos están divididos también. Entre ellos está, por ejemplo, el 85-90% que son de la línea suní. El otro 10-15% son chiitas. Y tenemos los de Arabia Saudita, que son lo que llamamos, algunos de ellos son extremistas, los wahhabi. Por ejemplo, tenemos en Irán, que son la mayoría chiitas, y los otros países que rodean el Medio Oriente, la gran mayoría son de la línea, con excepción de Arabia Saudita, son sunís. ¿Por qué se debe esto? Porque cuando Mahoma murió en el año 628 después de Cristo, tanto un familiar de él como otra persona que estaba liderando entre estos musulmanes, estos seguidores de él, se pelearon el liderazgo de la religión musulmana. Mahoma fue indiscutiblemente un gran terrorista. Y déjame decirle que algo increíble tomó lugar, que fue histórico ayer en Estados Unidos. En la ciudad de Minneapolis, Minnesota, en el gran estadio de los Vikingos, un estadio famoso de fútbol, se congregaron cerca, dicen algunos, de 50,000, algunos dicen que de 30,000 a 50,000 musulmanes hicieron acto de presencia en la celebración ayer martes 21 de agosto de una de las grandes celebraciones religiosas que tienen ellos al año. Ahora, se supone que dentro de esta celebración, se supone que normalmente ellos hacen sacrificio de animales. Parece que no lo llevaron a cabo, pero los miles y miles de musulmanes, de islámicos que estaban congregados en el estadio vikingo, apoyado por la ciudad de Minneapolis, gritaban una y otra vez: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, que significa en árabe Dios es grande. ¿Cuál es el Dios de ellos? El Dios de ellos es Alá. Alá no tiene nada que ver con el Dios de nosotros. Tampoco es una traducción de Jehová o el Dios nuestro en árabe. El Dios de ellos, Alá, es realmente una deidad babilónica. Nosotros servimos al verdadero y único Dios, que es Jehová de los ejércitos, que es el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de David, de Salomón, de Daniel, de los profetas de Dios, de la palabra del Señor. Ese es el Dios todopoderoso, el único, el que hizo los cielos y la tierra. El peligro grande que existe hoy en Estados Unidos es que, de acuerdo a las estadísticas, hoy, en este momento, en Estados Unidos hay cerca de 3.3 millones abiertamente declarados musulmanes o islámicos. Acuérdense que ellos están queriendo ganar el mundo entero. Y ese es el enfoque, el objetivo y la finalidad de ellos: dominar y conquistar al mundo entero. Tienen toda la paciencia del mundo, porque una de las áreas en lo que como ellos crecen es porque ellos se multiplican
pero de manera tremenda. Ellos, por ejemplo, las parejas tienen 5, 7, 10 y hasta a veces muchos más hijos. Nosotros, por ejemplo, los del occidente, al menos acá, normalmente el promedio es 2 hijos en este tiempo, en esta generación. Ellos mismos han dicho que tienen toda la paciencia del mundo y van a crecer hasta eventualmente dominar el mundo entero. Y esta religión está dominando. De tal manera que, por ejemplo, en Indonesia, 85% ya son musulmanes. Nigeria, que hace 30 años atrás era una nación predominantemente cristiana, hoy más de la mitad de la gente, incluyendo el presidente de Nigeria, son islámicos musulmanes. Los islámicos son, me queda claro, no me cabe duda, una religión falsa, una ideología peligrosa, dañina, destructiva, venenosa, y una gran mayoría de ellos tienen esas tendencias de ser literalmente violentos, y la otra mayoría de ellos no apoyan quizá, pero no defienden tampoco, no dicen nada. Esto es lo que está pasando. Vea la situación en Europa, en Inglaterra, en Francia, en España, en Italia, en otros países, en Alemania sobre todo, cómo han dominado toda esta parte del continente europeo. ¿Sabías tú, por ejemplo, que en Europa hace 35, 40 años atrás la población musulmana estaba entre 1 a 2 millones? Hoy son más de 25 millones que están en Europa y están tomando control prácticamente de todo el gobierno de diferentes países. ¿Por qué? Porque no solamente son los recién llegados, sino que ya son segunda y tercera generación. De hecho, el alcalde de la ciudad de Londres, la capital de Inglaterra, es un musulmán abiertamente declarado. Es un islámico. Islam pretende dominar al mundo entero. Mire, ¿cuáles son los 5 pilares del Islam? Número 1, su primer pilar es reconocer que solo hay un Dios y su nombre es Alá. Segundo pilar de los islámicos es cuando ellos dicen que no hay otro profeta mayor que el profeta Mahoma. Es el último profeta. Ahora, ellos creen en Abraham, creen en Moisés, creen en David, creen en Jesucristo, pero dicen que el único y gran profeta, el profeta más grande, es Mahoma. Número 3, el tercer pilar de los musulmanes es que cada uno de ellos tiene que dar por lo menos el 10% de todas sus entradas a la religión. Número 4, ellos tienen que orar 5 veces al día. Ellos rezan 5 veces al día en donde quiera que se encuentran. Si están, por ejemplo, trabajando, dejan de trabajar por 5 minutos, ponen su carpeta, 5 o 10 minutos, donde quiera. Tienen siempre una alfombrita roja, normalmente es roja, la ponen en donde quiera que se encuentran y comienzan a rezarle a Alá. A mí me tocó una vez que estaba en Egipto, en el Cairo, y estábamos en un taxi, y el taxi dijo, con el permiso. Y literalmente estacionó el taxi mientras nos traíamos como pasajeros atrás y se puso a orar en la calle. Y yo te digo porque tengo amigos que son musulmanes en Israel incluso, y a la hora que los voy a visitar, si toca orar, ellos tienen que orar 5 veces al día. Y por último, el último pilar de ellos es que ellos, por ejemplo, cuando llega el final del año, una vez aunque sea, ellos tienen que visitar la Meca. Ahora, ¿qué es Meca? Meca es donde está, por ejemplo, la mezquita cuadrada. Eso está en Arabia Saudita. Hay 3 lugares que son santos para los musulmanes en el mundo entero. Está Meca, donde está la mezquita cuadrada. Dentro de la mezquita hay una cajita negra donde está una piedra negra que supuestamente la encontraron que viene del jardín del Edén. Ahora, esto es poderoso porque cada año se reúnen no millones, múltiples millones que llegan y se conglomeran allí en la famosa Meca, allí en Arabia Saudita. Y ellos a veces se atropellan entre ellos mismos. Segundo lugar santo para ellos es la Meca. Medina, que está también en Arabia Saudita. Y el tercer lugar es la mezquita de Umar, o el domo de la roca, la cúpula dorada que está arriba de la ciudad de Jerusalén. Estos son los 3 lugares altos para ellos. El quinto pilar es visitar la Meca, que es Hajj. Ellos tienen que viajar, aunque sea una vez en la vida, a visitar este lugar. Son muy unidos entre ellos,
Al menos los que son de la línea suní se unen, los que son chiitas se unen y los wahhabis se unen. Están divididos entre ellos mismos, pero al final del día, cuando todos se reúnen para decir Allahu Akbar, eso significa Dios es grande. Esto es terrible. Ahora, es el mismo grito que hacen cuando vienen los terroristas a matar, a cometer sus tremendos asesinatos. Increíble. El peligro más grande es cómo están creciendo en Estados Unidos. Si el Señor tarda un poquito más y la iglesia no se pone las pilas y el cristianismo no se pone a predicar y a cumplir con la gran comisión, si el pueblo evangélico no comienza a clamar y a gemir y a buscar a Dios, ¿cuánto tiempo faltará para que de una vez esto sea llamado los Estados Unidos Islámicos? ¿Cuánto tiempo faltará? Vea cómo están dominando al mundo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en Europa, como te dije, habían poquitos musulmanes. Ahora ellos predominan en Europa como el grupo religioso más fuerte. En los últimos 3-4 años, solamente Alemania ha recibido a montones de refugiados del Medio Oriente, especialmente de Siria, y han llegado y han cometido grandes crímenes. El problema es serio. Esta religión es maquiavélica. Esta religión es falsa, es violenta, es peligrosa y se ha metido a Estados Unidos, y en Detroit hay millones en Detroit, en Minnesota, en Nueva York, en Los Ángeles. Estados Unidos, dicen las estadísticas, 3.3 millones, pero esto no es cierto. Esta es una estadística falsa, lo que están llamando. Están diciendo que realmente podrían haber hasta 10 y hasta 12 millones de musulmanes en esta nación. Los Estados Unidos Islámicos. Qué interesante que si alguien dice una palabra negativa en contra del profeta Mahoma, ellos le ponen una cruz negra y lo atacan. Son capaces de hasta sentenciarlo a muerte, como le sucedió hace unos años a un escritor muy conocido llamado Salman Rushdie, que escribió un libro muy conocido llamado Versos Satánicos. Según ellos, este hombre ofendió la religión, ofendió a Mahoma, y esto era bastante necesario para que ya le pusieran una sentencia de muerte. Pero sin embargo pueden blasfemar de Jesucristo, pueden hablar pestes de Dios, pueden decir groserías de nuestra religión y nadie dice nada. Te digo que la religión islámica está acaparando el mundo entero. ¿Qué es lo más tremendo? Que el Papa Francisco en sus primeros 2 años viajó como Papa de Roma, viajó a Estambul, Turquía, y estuvo dentro de la Mezquita Azul rezando con los imanes, que son los líderes musulmanes, y estuvieron leyendo el Corán. Y es el primer papa en la historia que dentro del Vaticano, a los 3-4 meses, permitió la lectura del Corán y que se le rezara a Alá dentro del Vaticano. Hermanos que me están viendo a través del mundo entero, el movimiento ecuménico ahora está acaparando al movimiento islámico. Islam, Iglesia Católica, evangélicos apóstatas, estamos viendo un crecimiento tremendo. Estamos en los últimos días. Tenemos que buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Dios está pidiendo en estos momentos finales de la historia que la iglesia verdadera, el remanente fiel, los líderes cristianos, los ministros del evangelio poderoso, se levanten sin pelos en la lengua y declaren que el único que salva es Jesucristo, y que nosotros seamos capaces, con autoridad, con agallas, con valentía, con intrepidez, de defender la fe. Como decía Judas, hay que defender la fe, hay que contender por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. Estos son los últimos días. Estados Unidos Islámicos. ¿Será posible que un día le llamen esto? Nigeria está bajo el dominio de los islámicos. India le están ya pronto pasando a los hinduistas. En la China hay Islam. En Centroamérica, en Sudamérica, en el continente europeo, están creciendo de manera increíble. ¿Por qué? Porque detrás de todo ello está Satanás. Entiéndalo.
Son los últimos días. Busquemos a Dios. Yo jamás pensé que llegaría el día cuando en un estadio americano, como sucedió ayer martes, ayer en el estadio de US Bank Stadium, the Viking Stadium, estadio vikingo, en Minneapolis, Minnesota, miles y miles de islámicos se reunieron para celebrar una fiesta religiosa de ellos, donde sacrifican animales. No sacrificaron animales ayer, supuestamente, pero todos gritaban, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar, Dios es grande, que Dios tenga misericordia. ¿A dónde hemos llegado? Yo no me imagino 40 años atrás que esto hubiera pasado. ¿Cuánto faltará para que estén ya gritando Allahu Akbar en República Dominicana, en Puerto Rico, en México, en Guatemala? Los últimos días, y esta religión está creciendo increíblemente. ¿Y por qué crece tanto? Porque la verdadera iglesia ha dejado de predicar el poderoso evangelio que cambia el mundo. Ojalá que Cristo venga pronto, porque si viene un poquito más tarde, nuestro movimiento cristiano va a ser una minoría en esta tierra tan tremenda de tanto engaño. Los últimos días, Satanás está dando patadas de ahogado y está sacando todo a su arsenal y haciendo lo que pueda para seguir tumbando y echando abajo la iglesia. Pero en medio de todo esto hay un pueblo fuerte que ama a Dios, y hay líderes todavía que se atrevan a proclamar el poderoso y cambiante mensaje del evangelio. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este comentario con alguien en el día de hoy, y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.